Hola mis hermanos, hola mis hermanas, hola mis madres. Un saludo a todos. Seguimos en nuestro itinerario de estas cápsulas guadalupanas. Llegamos a la sexta cápsula guadalupana, en donde estaremos analizando esta pedagogía guadalupana y utilizaremos el método de Guadalupe para entender lo que significa diálogo entre fe y cultura. Para esto les voy a citar el documento de Santo Domingo, que fue el resultado de una asamblea de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunida en Santo Domingo del 12 al 18 de octubre de 1992, donde al respecto dice: podemos hablar de una cultura cristiana cuando el sentir común de la vida de un pueblo ha sido penetrado interiormente hasta situar el mensaje evangélico en la base de su pensar, en sus principios fundamentales de la vida, en sus criterios de juicio, en sus normas de acción. Y de ahí se proyecta en el ethos del pueblo, es decir, en las características propias de la comunidad o del pueblo que recibe el Evangelio, en sus instituciones y en todas sus estructuras. Los obispos definen así lo que significa este diálogo entre fe y cultura en el número 229 del documento citado en Santo Domingo, que es el resultado de la reflexión final que hacen los obispos y que nos presentan a Torino. En ese sentido, ¿a qué nos referimos a propósito del acontecimiento guadalupano? En lo que se refiere a un diálogo, Santa María de Guadalupe propicia el encuentro a partir del diálogo entre fe y cultura, ya que María de Guadalupe brinda un admirable ejemplo, y lo podemos descubrir así, entre colaboración entre fe y cultura. María de Guadalupe provoca el enriquecimiento mutuo de tradiciones y experiencias religiosas. El diálogo entre fe y cultura que propicia Santa María de Guadalupe nos ayuda a participar del mundo y afinidades de sus interlocutores, de todos los que participan en ese encuentro de diálogo. Presenta su mensaje, María de Guadalupe, y se integra para formar parte de esos interlocutores. Otorga protagonismo a todos, especialmente a los demás. Y María de Guadalupe alimenta, profundiza, prolonga hasta hoy la inculturación que llamamos cristiana. El diálogo entre fe y cultura que vemos entre María de Guadalupe propicia además una nueva síntesis cultural. ¿Cómo se realiza? El encuentro entre el pueblo de los españoles con los pueblos originarios, el encuentro que se da de los pueblos originarios con los españoles a propósito del proceso de evangelización que suscitan los misioneros que llegan a este nuevo continente, se realiza generando una nueva síntesis cultural, ya que une el legado del Nuevo Mundo y el aporte con los españoles. Además, une lo mejor de los dos mundos, el español y el indígena, y configura así el origen de un nuevo pueblo, facilitando su alumbramiento o principio, y la evangelización contribuye a este nuevo pueblo en esa síntesis que provoca la evangelización. Además, María de Guadalupe, para propiciar ese diálogo, no solamente hace una nueva síntesis entre la cultura, sino que también se hace una con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la evangelización que hace María de Guadalupe se logra la unión de todos los pueblos, pero privilegia al más sencillo, al más pobre, al que viene a buscar, al indígena, al que además se presenta y le habla en su lengua propia, el náhuatl. Este encuentro se hace en la lengua de que más lo necesita, y el encuentro que se hace en una como nosotros, María de Guadalupe, pues empieza hablando la lengua de sus interlocutores. También una de las cosas
que podemos descubrir en este diálogo de cultura a propósito del acontecimiento de Guadalupe es que María de Guadalupe se puede identificar ya no solamente con la lengua, habla la lengua, sino que también tiene rasgos de mestiza. La llamamos incluso así, la morenita del Tepeyac, ya que su rostro representa el fruto de ese encuentro de esas dos culturas. No solamente tiene rasgos que pudiéramos decir indígenas, sino que también tiene rasgos de los españoles, y que también los españoles pueden verse reflejados en esta imagen, en ese rostro. Y esos dos modos distintos de concebir la vida, españoles e indígenas, están vistos unificados por la misma fe que viene a traer el acontecimiento guadalupano. No solamente María de Guadalupe habla la lengua, se parece a una indígena, sino que también puede encontrar y descubre y aprovecha las semillas del verbo que existen ya en estos pueblos originales del Valle del Anahuac. María de Guadalupe reconoce, por tanto, todo lo bueno y verdadero que hay en la mente, en el corazón y en el alma de los pueblos originarios del Valle del Anahuac. Asume, por tanto, e integra a la fe cristiana, integra los valores de la cultura indígena, su patrimonio cultural, moral, religioso y espiritual, las costumbres, las tradiciones, toda su sabiduría ancestral, su doctrina, su arte, incluso algunas de sus instituciones. En este sentido, lleva plenitud y desarrolla las semillas del verbo. Eso significa que ahí en esa cultura, en ese patrimonio cultural, en esas ideas religiosas, en esa doctrina que los pueblos originarios tenían, encuentra las semillas del verbo. Ilumina esas ideas, esos pensamientos, los resalta, los sana y los salva, los libera, los eleva, los consuma y recapitula. Es decir, fecunda, consolida, perfecciona y restaura en Cristo, centro y culmen del Evangelio. Los cristianiza, los evangeliza, y el primer anuncio guadalupano es a partir de irse descubriendo con su lengua, con sus características físicas, pero también ese anuncio de elevar, de consumar, de fecundar, de corregir aquello que ya existe, pero que ahora hay que presentarlo a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, María asume símbolos y códigos propios de las culturas originales de estos pueblos, ya que para inculturar el Evangelio, María de Guadalupe se apropia de los símbolos de cada pueblo, especialmente los del Valle del Anahuac. ¿Cómo lo hace? Pues asume, integra, hace crecer y da plenitud a los códigos de los interlocutores, utilizando palabras, gestos y ambientes adecuados. En ese sentido, constituye un mensaje global que pueda ser entendible y significativo, abierto a los diferentes y a las diferencias, sin ser radical y fundamental. Al mismo tiempo, afirma condiciones culturales, las corrige y guía hacia la superación. Hasta aquí, pues son los elementos característicos de lo que María de Guadalupe nos viene a mostrar como esa visión para propiciar el diálogo entre fe y cultura. Y ese diálogo entre fe y cultura se hace con una lengua propia, se apropia de la lengua, descubre las características que ya existen en la cultura que necesitan ser evangelizadas e iluminadas desde el Evangelio. Ella se viste de un traje y de un rostro, de una piel que sintetiza ese diálogo y ese encuentro, y principalmente asume los símbolos, los códigos, las maneras de ser, pero desde una perspectiva nueva que se da del encuentro de estos dos mundos, del mundo viejo, del mundo nuevo, dicho así, y que constituyen una nueva realidad a propósito del Evangelio de Jesucristo. En ese sentido, la pedagogía de Guadalupe se manifiesta en la búsqueda del diálogo
del entendimiento del otro, de la aceptación de lo valioso que tienen los otros, pero desde una visión nueva que viene a traer ella misma, y ese rostro nuevo, culmen de todas las reflexiones y de toda la vida personal, sin duda es Jesucristo. Por eso les voy a pedir, como premisa transformadora a propósito de esta cápsula, que no olviden hacer una reflexión personal en la que hay que comparar la pedagogía de María de Guadalupe con la pedagogía que aplicas en tu servicio en la comunidad educativa Guadalupana Plancartina, en tu vida diaria, para llevar al encuentro con Jesús a los demás. Te pido que lo reflexiones de manera individual, que escribas ideas interesantes para comentar con tus demás miembros de nivel o como lo has venido haciendo, y que ya a la hora de estar en un trabajo compartido con otros y con otras, tu trabajo individual lo compartas, tus reflexiones a propósito de tu propia pedagogía que practicas y lo que viene a iluminar esta pedagogía del diálogo de fe y cultura entre María de Guadalupe y los pueblos indígenas junto con los españoles. ¿Qué actitudes de esta pedagogía guadalupana incluirás en tus actividades pastorales, laborales y sociales? De todo lo dicho, la pedagogía de Santa María de Guadalupe, es decir, el acompañamiento, el caminar juntos, como es todo un pedagogo, aplica a ella una pedagogía sumamente rica y variada que logra de un modo eficaz la inculturación del Evangelio. Y esta inculturación del Evangelio que trae Santa María de Guadalupe en esta pedagogía nos hace entender que es encarnada y comprometida con la historia, abierta a las cuestiones trascendentales, es viva y ofrece vida y es eficaz. Esta pedagogía es salvadora, ya que integra lo pasado, lo presente y lo futuro de todos los interlocutores. Es integral e inclusiva, es cercana, amorosa, busca la paz, busca liberar de las esclavitudes. Es una pedagogía clara y concreta con una finalidad. Siempre es esa la finalidad, el encuentro de todo ser humano con su Hijo Jesucristo. La pedagogía es dialogante, es mediadora, se vale de una variedad de signos, imágenes y de otros medios, adaptada siempre a los que la escuchan, a los interlocutores, especialmente, como ya dijimos, al lenguaje y al uso de símbolos. Es misionera, ya que envía, especialmente lo sabemos por Juan Diego. La pedagogía guadalupana es protectora, se queda siempre en los que aman. En suma, María de Guadalupe es una gran pedagoga porque facilita el camino del Evangelio. María de Guadalupe cambia la percepción que tienen unos de otros. Siempre hace superar actitudes de incomprensión. María de Guadalupe suscita mejores relaciones que integran y orientan hacia la búsqueda de un futuro común. María de Guadalupe genera estructuras para una convivencia más solidaria y un proceder comunitario. ¿Cómo lo hace? Humanizando el encuentro de dos mundos que parecían que no se querían encontrar. María de Guadalupe es eficaz a través de su presencia entre nosotros. Ese acontecimiento guadalupano sigue alimentando la fe, la unidad entre los pueblos y propone la comunión eclesial, el encuentro de unos todos al servicio del Evangelio en el mundo.